Usman Garuba cortado. Oportunidad para el Real Madrid. Vente y lo comentamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, donde vamos a hablar de la situación de Usman Garuba, porque bueno, es un jugador que hemos tratado en detalle en este canal, en distintos momentos, jugador que lógicamente la sección debería seguir, al final es uno de los nuestros, y es que hemos tenido noticia confirmada. Oklahoma City Thunder corta a Usman Garuba. Y diréis, bueno, hombre, se entiende que el Real Madrid tiene que valorarlo altísimamente, teniendo en cuenta que sí, tenemos muy buen equipo, pero con Usman Garuba potencias claramente el juego interior, por muchas circunstancias a nivel defensivo sobre todo, y de multitud de tareas que puede hacer Usman en cuanto a trabajo se refiere, ¿no? En los dos lados de la pista. La cuestión es ver hasta qué punto el Real Madrid tiene pensado abrir el grifo económico para valorar alguna opción más, para ampliar el roster, cuando la realidad es que ha llegado un jugador y se han ido 4, Anthony Randolph, Peter Corneli, Adam Hanga y Nigel Williams-Goss. Se han ido 4, ha llegado 1. Podéis hablarme de Carlos Alocen, que obviamente es una incógnita, no se puede contar como incorporación en ningún caso. Podemos hablar de, vamos a ver qué rol se le da a Alberto Abalde esta temporada. Vamos a ver Eliyon Ndiaye también qué rol tiene. O la subida al primer equipo en teoría de Hugo González. Pero la realidad en cuanto a fichajes se refiere es 1x4. O 4x1. Está claro que si económicamente el club está dispuesto a hacer un esfuerzo, yo creo que merece la pena. Entiendo que fichar jugadores del calado estrella que tienen los Hernán Gómez eran cada uno por distintas circunstancias, operaciones complejas. En el caso de Billy porque Tavares tiene contrato y obviamente los dos juntos no parece muy viable, y pues no sé qué va a pasar con Eddie, pero en principio tiene contrato, a partir de ahí ya veremos, pero yo cuento con Eddie esta temporada y entiendo que el club también, como mínimo. Y luego, por otra parte, la opción de Juancho, que es un jugador que siempre ha gustado mucho en la afición del Real Madrid, pero que finalmente se ha ido a Panathinaikos, por suerte no ha ido al Barça, y era una muy buena opción, pero es verdad que económicamente quizás no fuera del todo factible, quiero entender. Pero Usman, entiendo que, no siendo un jugador barato, no debe ser tan complejo este tipo de operación, y menos en este momento con distintas plantillas que en principio deberían tener muy cerrado en Euroliga los paneles dentro del roster, a nivel zona, a nivel interior, y lo que habría que ver es si Usman quiere insistir en la NBA, que es el último mensaje que envió, pero la realidad es que ha ido pasando sin pena ni gloria por Houston, luego en ese traspaso Hawks, Oklahoma, y finalmente los Thunder lo han cortado. Bueno, vamos a ver hasta qué punto quiere y puede insistir. Ahora tiene un mundial de por medio, vamos a ver mentalmente eso que le genera, porque la verdad creo que está dejando buenas sensaciones con la selección de Sergio Scariolo, con España, está al nivel de lo que, más allá de esa lesión de tobillo, si está bien, es un jugador clave en muchas cosas dentro de esta selección, donde la zona y el juego interior va a ser muy importante. O sea que habrá que ver, ¿no? Pero yo, si fuera ahora mismo director de la sección, que gracias a Dios no lo soy, creo que Usman es una magnífica oportunidad, incluso hacerle un contrato donde la opción de la NBA, mediante una cláusula que no sea desorbitada, porque el jugador pueda valorar estar en el Real Madrid, pero buscar un concilio entre ambas partes futuras para que Usman venga al Madrid, pero que no cierre del todo la NBA, aún priorizando el Real Madrid, buscando ahí un punto de acuerdo, quizá se pueda trabajar esa operación y se pueda maniobrar. Insisto, yo lo veo deportivamente un salto muy bueno en esa zona, en ese juego interior, con Yabusel, Eliyon Ndiaye, Tavares, Poirier, meter a Usman Garuba, más lo que puedan aportar gente como Gaby Deck. Creo que es una bendición un jugador tan versátil como él en el juego interior,
nos daría además ese plus defensivo que creo que también la gente valoraría bastante. Y el propio Chus Mateo. En fin, me gustaría vuestra opinión. Es un tema que ya llevamos un tiempo sin tratar, pero ha salido esta noticia y creo que era necesario hacer un vídeo. Dejadme vuestra opinión, vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.